esta historia nos las hace llegar Agustina Gómez. Ella actualmente tiene 66 años y de antemano yo le mando una felicitación, pues pronto será su cumpleaños número 67. Entonces te agradezco mucho por la historia, Agustina. Espero que te la pases muy bien. Bueno, Agustina nos platica un poco acerca de su vida, acerca de cómo fue su infancia. Ella, la mayoría de su infancia y de su juventud, vivió en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella nos cuenta que cuando tenía pues una edad muy corta, unos 7 años, su padre fallece de cáncer de estómago. Evidentemente esto para un niño, para una niña, pues debió ser un golpe súper duro, pues no era hija única, ella tiene 2 hermanos que actualmente viven. Entonces menciona que durante ese tiempo pues fueron momentos muy difíciles, pues todos los gastos y las atenciones que necesitaba la familia pues las asumió su madre, ¿no? Pasa el tiempo, alrededor de unos 3 o 4 años, y su madre pues decide rehacer su vida nuevamente con otra pareja. Conoce a una persona, un hombre muy bueno, lo describe la señora Agustina, que lo vamos a conocer solamente como Toño. El señor Toño asume la responsabilidad tanto de la madre de Agustina como de ella y de sus 2 hermanos. Ella me cuenta que siempre fue un gran hombre, un gran padre, siempre los educó bien, les dio el amor y la atención que necesitaban y siempre estuvo para apoyarlos en las buenas y en las malas, ¿no? Cabe mencionar que Toño trabajó casi toda su vida como policía. En un principio él estuvo trabajando en un municipio del estado de Hidalgo, pero por ciertas circunstancias económicas y dificultades, él decide probar un poco de suerte, digamos, lo más cerca de la capital de México, ¿no? Entonces, Chimalhuacán, al ser pues un municipio emergente en esas décadas de los 70s y 80s, pues las rentas y los terrenos y la facilidad de vivienda era mucho más barata. Entonces lo ve como una gran oportunidad. Ahí es donde conoce a la madre de la señora Agustina. Y también ve una gran oportunidad, pues como ya lo mencioné, Chimalhuacán, a ser un municipio relativamente emergente, pues necesitaba más policías, ¿no? Entonces él, teniendo la experiencia, decide unirse a las filas. Y pues tiene unos primeros 3 o 4 años bastante tranquilos, rutinarios, podría decirlo así, pero llega un momento en donde a Toño le dan un nuevo compañero. Este nuevo compañero, vamos a llamarle, no sé, Miguel, ¿no? Miguel era un policía muy corrupto, muy tramposo, como que nada más le interesaba su bienestar económico, no tenía interés realmente en proteger a la ciudadanía o en llevar a cabo su trabajo, digámoslo, de forma legal, ¿no? Entonces él simplemente veía oportunidades de dónde sacar dinero, de dónde hacer sus corruptelas y demás. Pero Toño, al ser, digámoslo, un elemento relativamente nuevo y que su compañero tenía un rango mucho mayor, pues decide callar, ¿no? Decide no meterse en problemas, decide no confrontarlo. Pero pues los años pasan. Toño comienza a conocer un poquito mejor a Miguel, hasta que en una ocasión, en una de estas fiestas de fin de año, en donde toda digámoslo, la policía celebra y tienen su cena y demás, Miguel ya estaba un poquito alto de copas, y tú sabes, mi buen Crista, que muchas veces cuando uno está borracho, pues a veces puede hablar de más, ¿no? A Miguel se le escapa decirle a Toño que él forma parte de una especie de secta, que él lo describía más bien como una hermandad, algo llamado los Hijos de la Brecha. Es un nombre muy curioso, pues intentando investigar yo por mi cuenta, no encontré nada y logré coincidir con el hecho de que muchas de estas sectas satánicas, o que tienen a lo mejor un ente demoníaco de fondo, no son públicas. De hecho son bastante discretas, casi nadie sabe de ellas, y la forma en cómo ellos te reclutan pues es como del voz a voz, y tienes que pasar por muchas pruebas y como por muchos exámenes, por decirlo de alguna manera. En un inicio pues Toño pues no lo cree, él cree que simplemente está borracho, que está bromeando, que a lo mejor le está jugando una broma y demás.
Pero pues no le toma mucha importancia, ¿no? Siguen avanzando las semanas, los meses, y comienza a notar que su compañero Miguel comienza a ausentarse. Esto lo ve él un poco normal, pues no era extraño el hecho de que él se ausentara por 1 o 2 días. Miguel ponía excusas de que se enfermaba o de que tenía problemas familiares o de que tenía otros asuntos médicos que atender, ¿no? Toño siempre se lo describió a la mamá de la señora Agustina, que Miguel tenía un aroma bastante peculiar, por decirlo bastante mal. Lo describía con un olor a sangre, como a carne podrida, como a suciedad, un poco como a desechos, ¿no? Animales o humanos. Pero él siempre lo atribuyó a que a lo mejor Miguel pues se iba de borracho y se le olvidaba bañarse o por las prisas no se aseaba y demás. Entonces ellos tienen una relación un poco complicada, un poco de amor-odio, pues como todo compañero, pues están el uno para el otro, pero en ocasiones discuten, en ocasiones pelean y se mientan hasta la madre, podríamos decirle, pero pues el trabajo los obliga a ser compañeros. Nos platica la señora Agustina que pasó un año casi exactamente desde que se enteró que Miguel formaba parte de este grupo. Miguel simplemente desaparece sin dejar un solo rastro. No encuentra nada, pasa una semana, pasan 2 semanas, y es justamente ahí cuando la policía y las autoridades comienzan como a encender las alertas y comienzan a hacer una investigación. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel? Pues nunca se reportó, no le dijo a nadie acerca de su paradero, no se sabía nada, tal cual nada. Entonces, Toño, al ser el compañero de Miguel, es de las primeras personas en llegar a la que en aquel entonces era casa de Miguel. Era una casa, la describen bastante humilde, una sola planta, solamente tenía una habitación, una cocina muy pequeña y un baño muy chiquitito, ¿no? Las paredes bastante descuidadas, el piso bastante mal, los techos eran de lámina, entonces la verdad es que sí era una casa bastante humilde, bastante sencilla. Comienzan a hacer las investigaciones, los peritos comienzan a entrar y comienzan a darse cuenta de ciertas características de esta casa. La principal y la que más llama la atención es justamente ese aroma a carne podrida y como a desechos, lo que a muchos preocupa, a los peritos y a los policías preocupa. Las puertas de todas las 2 habitaciones y del baño estaban cerradas, las rompen. En la habitación de Miguel pues no encuentran nada más allá de sus pertenencias personales, un baño bastante común y corriente, pero lo interesante y lo curioso del allanamiento es que en el cuarto que funcionaba, entre comillas, como cocina, no había nada relacionado a una cocina, no había un refrigerador, no había una estufa, nada de eso. En el centro había dibujado una especie de pentagrama, por decirlo de alguna manera. En el centro de dicho pentagrama había una figura demoníaca, por decirlo así, una escultura demoníaca que Toño le platicó a su esposa que él siempre creyó que era Lucifer. Y en las esquinas de esta habitación había varios cadáveres de animales. Lo recuerda perfectamente bien, dice que había un cadáver de un gato, de un perro, de una paloma y de un ratón en cada una de las esquinas. La descomposición de estos animales era ya tan avanzada que había pues muchos gusanos, muchas moscas, la peste era incontenible, nadie supo realmente qué explicación darle. Se hicieron la limpieza necesaria y la casa de este policía se puso a la venta. Dieron por muerto al policía, no se supo más nada de él durante los siguientes años. Y Toño, digamos, lo que rehace su vida con un nuevo compañero, con nuevos compañeros y demás. Pero aquí pasa algo muy curioso que la señora Agustina me quiso hacer notar. Y es que ella recuerda que a las 3 o 4 semanas después de que el compañero de su padre fallece o desaparece, en las afueras de la casa de la señora Agustina comienzan a llegar cadáveres de animales, palomas, otro tipo de aves, ratones, perros pequeños y demás. Eso a ella pues evidentemente la desconcerta,
pero pues no le toma mucha importancia, pues ella a esa edad pensaba que a lo mejor se trataba de otro animal terminando con la vida de otro animal, ¿no? Pasan los años, ella me menciona que semana tras semana siempre encontraba un cadáver. Su padre adoptivo, don Toño, fallece. Agustina ya se hace una persona de edad, digámoslo, mayor, pero ella ya no soporta justamente el seguir encontrándose con estos cuerpos, ¿no? Y ella decide, pues de alguna manera, separarse de la casa de su madre y de su padre. Para ella evidentemente también fue un golpe muy duro, pues ella creció y tuvo toda su vida en esa casa. Entonces, pero por un bienestar emocional y quizás psicológico, pues ella decide simplemente escapar de ahí y se va al municipio aledaño de Chimalhuacán, que en este caso pues es el municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces ella me menciona que a partir de que ella tomó esa decisión, duerme mejor, descansa mejor, ya no siente esta presión y como este temor por encontrar algo extraño fuera de su casa. Y muy curioso y muy interesante el hecho de que ella se atrevió a mandar esta historia, pues justamente su nieto es escucha de este podcast. Entonces de antemano le agradezco muchísimo la historia. De nuevo la vuelvo a felicitar por su próximo cumpleaños, de verdad espero que cumpla muchos más. Y pues bueno, Crista, ¿qué opinas de esto? Es una historia sin duda interesante y también algo contradictoria, ¿no? Pensar que alguien que nos debe cuidar esté bajo las sombras haciendo rituales o quizá algún tipo de actividad nada, por así decirlo, común, ¿no? Para una persona que se dedica a la seguridad pública. Pero también es muy sabido que este tipo de personas se auxilian de entidades oscuras o de rituales para que quizá no les vaya mal en el trabajo, los asciendan de puesto, o inclusive para que no les pase nada durante sus operativos o durante las actividades que realizan, ¿no? Y sobre todo porque era una persona bastante solitaria, nadie le conocía nada, era una persona que si bien era corrupta en su profesión o en su oficio, pues no deja de tener esa connotación de misterio, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y justamente como se menciona en la historia, pues nunca nadie supo si este policía tenía hijos, tenía pareja, tenía padres o hermanos y demás. Entonces, él parece que vivió solo toda su vida, y yo creo que con justa razón se aisló, ¿no? De todo el mundo, porque hay que ser bien sinceros, Crista, y yo creo que son pocas las personas que pueden llegar a aceptar el hecho de que tú tengas este tipo de actividades, ¿no? Me refiero específicamente al sacrificar animales, al hacer rituales, al tener este tipo de figuras a lo mejor como un poquito más turbias. Siendo sinceros, la verdad es que son pocas las personas que pueden llegar a aceptar ese hecho, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los factores principales del por qué esta persona comenzó a aislarse y comenzó precisamente a tener este tipo de actividades, ¿no? Y a mí también me resulta súper interesante y muy curioso el hecho que de alguna u otra manera como que estas actividades continuaron aún después de que él desapareció o falleció, porque esa es una incógnita que nunca nadie encontró, ¿sabes? Nadie supo si realmente había desaparecido o si lo habían, o si había terminado con su vida, ¿no? Entonces, el hecho de que Toño y en este caso la señora que me platica la historia siguiera encontrándose con este tipo como de señales, ¿no? El hecho de encontrar animales pequeños afuera de su casa. Y como bien lo mencionas, no solamente el hecho de que pues todas estas actividades lo hayan orillado a no decirlo, ¿no? También me imagino que todo este tipo de sectas y de organizaciones tienen sus propias reglas, ¿no? Donde si tú esparces información no te ha de ir muy bien. Así que, bandita, comunidad, ¿qué les pareció esta historia? Les estamos trayendo historias en formato corto para que ustedes las disfruten. Recuerden que también pueden echarse un clavado en el canal para ver los capítulos completos y también algunos videos cortos que tenemos para todas y todos ustedes. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, los invitamos cordialmente a que se den una vuelta por los demás videos cortos o por los podcasts en tamaño completo, por decirlo de alguna manera. Y una vez más, pues hacemos la invitación y el agradecimiento a todas las personas que nos han estado mandando las historias al correo electrónico. Entonces, pues mi buen Crista, la verdad es que fue una historia bastante entretenida, bastante
curiosa y yo creo que podría decir inclusive que pues bastante turbia, ¿no? Porque creo que se presta como para muchas cosas, no es algo nuevo lo que hemos tratado acerca de entidades satánicas o sacrificios o este tipo de personas que actúan algo extraño. Así es, entonces, bandita, tienen su tarea de ir a ver el contenido que tenemos para todas y todos ustedes. No olviden dejar su like, porque esa es la forma en la que ustedes más nos podrían apoyar. Así YouTube va a recomendar nuestros videos y así también vamos a poder asustar a más y más personas. Y recuerden, amigos, que sus pesadillas nos acompañen.